Tenga muy buenos días, estimado doctor Danilo Bonilla. Eh, para esta ocasión le voy a hacer la exposición de la evaluación final. El tema que escogí proviene del sistema de comunicación del organismo, el cual me interesé en el sistema endocrino en especies de animales de interés zootécnico, presentado por Diego Alejandro Marentes, del CEAT de Fusagasugá. Entonces podemos decir que el sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos del organismo que segregan un tipo de sustancias que son llamadas hormonas. Estas son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas funciones del cuerpo. Las hormonas regulan muchas funciones en los organismos, incluyendo entre otros. También controlan la intensidad de funciones químicas en las células, rige el transporte de sustancias a través de las membranas de las células, regula el equilibrio de homeostasis del organismo y hace aparecer las características sexuales como los ovarios y como los testículos, y otros aspectos del metabolismo de las células como el crecimiento, el desarrollo y secreción de otras hormonas. El sistema endocrino actúa como una red de comunicación celular que responde a los estímulos liberando hormonas y es el encargado de diversas funciones metabólicas del organismo. También los órganos endocrinos son llamados y se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas, debido a que sus secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo, mientras que las glándulas exocrinas liberan sus secreciones sobre la superficie interna o externa de los tejidos cutáneos, la mucosa del estómago o el revestimiento de los conductos. Un ejemplo de estas glándulas exocrinas podemos tener como el páncreas. Y en las glándulas endocrinas el hipotálamo y la hipófisis, hipotálamo, hipófisis y entre muchas otras. Tienen la función de integración, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Vamos a ver unas diferencias entre estos dos sistemas. Diferencias que tienen velocidad de reacción, las vías que conducen sus estímulos, por las funciones que regulan y coordinan. Entonces, el sistema nervioso es de velocidad de reacción es rápido y fugaz. Vías de estímulo, pues son los nervios. Y las funciones, pues la vía de relación y el movimiento que tenemos los seres humanos, los seres vivos. Y el sistema endocrino es más lento y persistente. Sus vías de estímulo son el torrente sanguíneo, como lo hablábamos anteriormente. Y sus funciones es armonizar el metabolismo y la reproducción, el crecimiento. Estas son como sus diferencias entre estos dos sistemas. Vamos a hablar sobre las hormonas, como qué función traen esas hormonas y qué son. Las hormonas son sustancias químicas localizadas en las glándulas endocrinas. Básicamente funcionan como mensajeros químicos que transportan la información de una célula a otra. Por lo general son liberadas directamente dentro del torrente sanguíneo, solas, biodisponibles o asociadas a ciertas proteínas que extienden su vida media. Y hacen su efecto en determinados órganos o tejidos a distancia de donde se sintetizan. De ahí que las glándulas que las producen las hormonas pueden actuar sobre la misma célula. Aquí podemos encontrar algunas de las funciones de estas hormonas, como la homeostasis de líquidos corporales, teniendo en cuenta que la homeostasis es el equilibrio como corporal de nuestro cuerpo. Regulación del metabolismo, integración y coordinación de los mecanismos de crecimiento,
regulación de la reproducción y lactación, respuestas ante situaciones de peligro. Observamos que está incorporado en la vida de nuestros animales. Pongo un ejemplo de una vaca. Está para regular esa reproducción, de liberar todas las hormonas que hacen el ciclo de ovulación, para que se dé se dé una cópula, se dé como una preñez y así sucesivamente, y la lactación igualmente. También en el crecimiento de los terneros, en sus funcionalidades. Todo eso depende de estas hormonas. Si hay un desequilibrio homeostático o una regulación negativa del metabolismo, es donde empieza a fallar todo ese sistema y es donde nuestros animales empiezan a sufrir cambios y enfermedades, es donde empiezan a enfermarse y toda esa cuestión. Las hormonas y su composición química. Las hormonas las podemos encontrar en unos grupos, las cuales son hidrosolubles y las liposolubles, y en otros grupos que son derivados de aminoácidos, otro grupo que son de las hormonas de proteínas, otro grupo que son los péptidos, que son hidrosolubles, y los esteroides. Aquí como ejemplo podemos observar en proteínas que tenemos la hormona de la prolactina, la hormona de la LH-SSH, que es la leutinizante y la folículo estimulante, la gonadotropina, entre otras. En esteroides encontramos la cortisol, aldotesterona, estrógeno, la progesterona, la testosterona, que son las de los testículos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos referente a las que son liposolubles? Como su nombre le indica, lipo es la palabra grasa. Esas son más grasas, más grasosas. Y las hidro son de agua, más hidrosolubles. En esta diapositiva observamos algunas de las glándulas endocrinas. Pues en esta observamos un plano de un caballo. Entonces, encontramos el hipotálamo e hipófisis, la glándula pineal y la epífisis, la glándula tiroidea y paratiroidea, las suprarrenales, que son las de los riñones, corteza y médula, las del páncreas, las reproductivas, que son los testículos y ovarios, la gastrina forma hormonas en el estómago, y la del timo. Tenemos que tener en cuenta que en las especies animales estas glándulas funcionan aproximadamente lo mismo. Hay en algunas especies, algunas funciones que cambian y algunas variaciones. Por ejemplo, si vamos a los peces o a las aves, anatómicamente sí hay algunas variaciones en las diferentes glándulas. El hipotálamo y la hipófisis están ubicadas por la parte caudal del cerebro y están unidas a ese límite cerebral en todas las especies, como el caballo, la vaca, el ovino, el perro, etc. Su forma específica puede estar cambiando. Aquí pues lo observamos en unos planos del caballo. Pues más adelante podemos observar en otras especies también las diferencias que existen. En esta diapositiva encontramos un ejemplo en sistema endocrino de los bovinos. Profe, en este diapositiva pues quiero explicar algo de un trabajo de mi vida personal, el cual es como la IATF. Esta IATF se maneja por este tipo de estimulante de hormonas,
como puede ser la Gestar. Uno aplica una dosis de Gestar y esta interrumpe ese ciclo que lleva el animal, lleva mensajes al hipotálamo, del hipotálamo se vuelve a la hipófisis por el torrente sanguíneo y es la que nos ayuda a que haya un nuevo ciclo de ovulación, una nueva ovulación folicular por la LH y la luteinizante y la FSH, que es la folículo estimulante. Entonces, si el animal está ciclando de norma regular, si no está ciclando, entonces no llama a interrumpir, sino desencadenar el ciclo. Lo que hace es colocar una hormona desde la parte externa. Normalmente se habla de la hormona coriónica de la yegua preñada, pues se llama así porque la sacan de una yegua que está preñada, y lo que hace es por el torrente sanguíneo estimular un nuevo ciclo hormonal. En esta diapositiva encontramos la regulación de la secreción hormonal o retroalimentación de las hormonas, que en algunos textos lo encontramos como feedback. Si hay un órgano, por ejemplo el hipotálamo, que segrega hormonas y no hay nadie que le dé la orden de parar, pues él sigue secretando y secretando y secretando. Entonces lo que vemos es que no hay un ciclo. Las hormonas lo hacen es haciendo ciclos. Cuando la una aumenta y llega al tope fisiológico, se debe activar algo que se llama retroalimentación negativa o feedback, y le diga: ya no produzca, pare ahí porque vamos a producir otra hormona. Entonces lo que hace una hormona controla la otra en la medida en que la una se vaya segregando. Por ejemplo, para las personas que consumen azúcar o para el consumo de azúcar, el páncreas segrega una hormona que se llama la insulina para llevar ese azúcar al nivel pancreático. A nivel de hígado. Si el páncreas seguiría segregando esa hormona, llegaría un momento en que el páncreas se sintetiza y no podría ser porque nos estaríamos autodestruyendo. Entonces, cuando ella llega a un nivel de que se bajaron los carbohidratos, hay una hormona que entra a decir: ojo, ya no segregue más insulina, sino segregue más glucagón para hacer ese control. El glucagón sube su nivel, entonces también vuelve y pasa lo mismo. Se dice: ojo, no segregue más glucagón, y vuelve a segregar insulina. Y así es esa retroalimentación. Entonces las hormonas funcionan por ciclo, y esos ciclos son estímulos entre una hormona u otra y entre un órgano y otro. Bueno, en esta diapositiva miramos las características de las glándulas endocrinas. Aquí podemos decir: las células glandulares se deben establecer relaciones estrechas con una red capilar muy desarrollada. ¿A qué se debe esto? Es decir, que deben estar rodeadas o deben estar unidas a vasos o a células o a cavidades donde llega la sangre. ¿Por qué? Porque lo que ellas secretan debe ir es por el torrente sanguíneo. No hay un órgano que diga, por ejemplo, la orina se va por el conducto urinario, la vejiga y sale por la uretra. No hay un conducto que lleve esa sustancia. La sustancia tiene que salir a la sangre, y la sangre es la que transporta la sustancia llamada hormona. Por eso dice más abajo: no tienen conducto excretor, son estructura simple, son aisladas, no tienen conexión con nada más, simplemente la irrigación que hace por el torrente sanguíneo. Cuando habla que la hormona debe actuar sobre un órgano blanco,
no es que haya un órgano que se llame blanco, sino que las hormonas tienen efecto sobre un órgano específico